La situación del país cada vez se pone peor por las protestas contra la reforma tributaria que iniciaron el pasado 28 de abril. Ya han pasado varios días y con el paso del tiempo esto empeora. Aunque ya los colombianos venían inconformes con la reforma tributaria, la docena de huevos a 1.800 pesos del ministro de Hacienda terminó de derramar la copa, volviéndose algo así como el florero de Llorente, lo que aumentó el descontento del pueblo. Digamos en el tema de los huevos, pues depende depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así. Las protestas, que iniciaron con un tono pacífico y tranquilo, pasaron al vandalismo, a los saqueos y asesinatos. Las confrontaciones entre la policía, el ESMAD y los protestantes ha dejado muchas pérdidas materiales, pero sobre todo pérdidas humanas. Muchas familias hoy lloran a sus seres queridos que murieron al salir a las calles a protestar por la búsqueda de una Colombia más equitativa, con un mejor sistema de salud, mejor educación, menos impuestos, más empleo y mayores oportunidades para todos. Las calles en varias ciudades se han vuelto campos de batalla. Vemos estructuras públicas y privadas destruidas, el comercio con miedo, piedras y palos van desde un lado y gases van desde otro lado. Ya han pasado varios días de protestas y se siguen vinculando a ellas sectores como los camioneros y los taxistas. Y el pueblo ha obtenido del presidente tres respuestas. Primera, enviar militares a las calles de las ciudades donde hay manifestaciones. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos. Segunda, pedir el retiro de la reforma tributaria al Congreso. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Tercera, la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Carrasquilla renunció al cargo de ministro de Hacienda tras las jornadas de protestas en todo el país. A pesar de que estas dos últimas resultan ser positivas para lo que se busca en las protestas, el pueblo colombiano no para de protestar en las calles, porque no le cree las buenas intenciones al gobierno y no cree en los discursos bonitos. El pueblo colombiano se cansó de un gobierno soberbio, tirano, mezquino e indolente que en medio de una pandemia le quiere complicar más la economía a sus gobernados. Colombia no aguanta más en medio de las protestas, la gente está con miedo, a muchos se les está complicando ir a trabajar. En ciudades como Cali, por ejemplo, escasean los alimentos y la gasolina. ¿Qué le cuesta al gobierno bajarle una rayita a la soberbia y escuchar a los trabajadores, escuchar a los estudiantes, escuchar a los docentes, escuchar a los desempleados, escuchar a las amas de casas y así buscar una salida y detener este paro nacional? La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Entonces, ¿qué está esperando, señor presidente, para actuar y detener esto que está pasando en nuestro país? No queremos seguir viendo más muertos ni de la fuerza pública ni de civiles. No queremos dormir con miedo ni queremos ver destrozos en las calles. Queremos un gobierno que piense en sus gobernados. Queremos un país equitativo y de oportunidades donde quepamos todos. A propósito de todo esto, me pregunto, ¿dónde están los líderes políticos, los congresistas, los precandidatos a la presidencia, al Congreso? ¿Dónde están las figuras públicas, el defensor del pueblo? ¿Y dónde está el Premio Nobel de Paz colombiano? ¿No dicen luchar y querer mucho a su gente? Pues qué mal, no aparecen. Nos han dejado solo en los momentos donde más los necesitamos.